que no es nada del otro mundo. Simplemente hay que estar atentos, ¿ya? Para que no se pierdan del hilo de la materia. El día de ayer ingresamos del teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin se les dijo que por favor repasen desde la página 299 hasta la 306, me parece que era. Espero y aspiro que hayan leído, ¿no? Vamos a proceder a verificar ese detalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4. 6 por 4, 24 estudiantes en línea. Listo. Señor Anthony Flores, señor Jonathan Doisela, señor Henry Naranjo, sus cámaras, por favor. Anthony Caluguillín. Ingeniero, la mía sí está prendida, pero no se me ve. Se me ve en negro. Jessica Aguagallo. Listo, encender las cámaras, por favor. Anthony Flores, de igual manera. Ese es el problema, jóvenes. No contestan, apagan la cámara y se van. Inge, la mía sí está prendida. El mío también, Inge. Después hay inconvenientes en... ¿Sí me escuchan? ¿Están ahí? Sí, Inge. Sí, Inge. Ok. Le tomamos la parte del teorema de Thevenin y continuamos. ¿Qué entendieron ustedes en la lectura del teorema de Thevenin, por favor? Que trata sobre el análisis de circuitos complejos. Para simplificar un circuito, reducirlo. ¿Alguien?
Jóvenes, ¿ahí me escuchan? Sí, Inge. Sí, Inge. Lamentablemente el internet aquí en la ESPE se fue. Se fue y no puedo abrir mi computadora. Me sale, se ha perdido la red de conexión y está intentando restablecerse. Le puse conectar en todas las redes, pero no regresa. Entonces voy a tratar de abrir desde el teléfono el libro para poder darles la clase, ¿ya? Listo, Hasta Inge. mientras, hasta mientras, por favor, me confirman, tengan la gentileza. Les envié el día de ayer a realizar una lectura acerca del teorema de Thevenin. ¿Qué pueden dar como resumen? Cuéntenme. Sirve para eliminar un resistor, el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin sirve para no eliminar, sirve para reducir circuitos, desde lo más complejo hacerle a lo más simple. ¿De qué más entendieron? ¿De qué está compuesto el teorema de Thevenin? Para realizarlo el circuito más sencillo, ¿Y de qué está compuesto el teorema de Thevenin? De dos terminales de salida. Dos terminales. No es esa la respuesta. Sí leyeron, porque les mandé a realizar una lectura, ¿se acuerdan? Para mañana, les dije ayer. Aquí me indica que por propiedades o características de los circuitos en paralelo, pues el voltaje entre dos puntos es el mismo siempre en paralelo. Por ende, el voltaje de Thevenin va a ser igual a voltaje entre dos puntos. Para poder calcular el voltaje de Thevenin cuando existe dos resistencias, se utiliza la fórmula de divisor de voltaje, que es igual a R2 sobre R1 más R2. Todo esto multiplicado por el voltaje de salida. Para poder realizar el cálculo de la resistencia de Thevenin, de igual manera se aplica la fórmula de las resistencias equivalentes o la resistencia total del circuito. Hasta aquí, ¿qué parte no entendieron, por favor? ¿O qué parte está compleja o todo está fácil? Está entendido. Sí, comprendido. Sí, se entiende, Inge. Listo. Entonces nosotros tenemos aquí un ejemplo de determinar el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B. Tenemos el circuito con voltaje, una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia 1 de 1000 ohmios, una resistencia 2 de 470 ohmios, una resistencia 3 de 220 ohmios, perdón, una resistencia 4 de 1000 ohmios y una resistencia de carga. Entonces, para poder calcular el voltaje de Thevenin, va a ser igual a la resistencia que está al frente de la fuente, la suma de las dos dividido para la suma de las tres resistencias con respecto a la fuente. R1, R2 y R3. Todo eso multiplicado
por el voltaje de salida, dándonos así la respuesta. R2 más R3 es igual a 690. R1 más R2 más R3 abajo es igual a 1690. Dividido 690 para 1690 me da igual un valor y esto multiplicado por 10 voltios me da el voltaje de Thevenin. ¿Sí? ¿Está clara la parte de cómo sacar el voltaje de Thevenin? Sí, Inge. Está Inge. Dígame. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien solicitó algo? No lo escuché. Repita, por favor. Si están escuchando, me confirman, por favor. No sé si es que hay internet, no hay internet. Tienen que contestar, jóvenes. Sí, Inge, sí se le escucha. Sí, sí se le escucha. Sí, Inge. Sí se le escucha. Ya, pregunté si es que alguien necesitaba alguna aclaración o si todo estaba claro. No les escucho yo si es que está claro o de pronto algo pasó. Inge, esa es la resistencia que se va a ocupar, la fórmula que se va a ocupar. Ok, parece que la pregunta es el análisis de voltaje. ¿Se acuerda que sea un divisor de voltaje? ¿A qué era igual el divisor de voltaje? ¿Quién se acuerda? Si no saben qué es divisor de voltaje, no podemos avanzar. Y eso ya les tomamos anteriormente, se les compartió la información, con todas las de ley. Pregunta, jóvenes, ¿sí saben qué es un divisor de voltaje? Es un circuito que reparte una No puedo tensión. avanzar. No puedo avanzar, jóvenes, no puedo avanzar. Me siento, como decir, desesperado, me siento que toda la información que se les da, ustedes no están atendiendo. No están atendiendo, no sé si es que no vale el internet, les pregunto algo, no responden. Son cosas que ya vimos y todo tiene continuidad. Si es que no saben lo anterior, no podemos avanzar. Si no saben qué es un divisor de voltaje, un divisor de corriente, la ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, no se puede avanzar. No se puede avanzar porque todo tiene secuencia. Ahorita estamos viendo teoremas y si no saben los temas anteriores no se avanza.
Vamos a tener que optar por lecciones orales hasta darme cuenta de que cada uno de ustedes pueda defenderse con las terminologías, pueda defenderse con las definiciones básicas, con lo que es las fórmulas básicas de cada uno de los temas más importantes. ¿Qué es divisor de voltaje, jóvenes? Es un circuito simple que reparte tensión de una fuente entre una u otras independientes de las conectadas. No. Que se aplican solo en los circuitos en serie. Sí, esa parte se aplica solo a los circuitos en serie. ¿Cuál es la fórmula para calcular un divisor de voltaje? B es igual a B sobre R por R. Bx es igual a Rx sobre Rt multiplicado por Bs. Ya, eso es. Pero, ahí viene el pero. Ustedes pueden leer, pueden ese rato pasar diciendo es esto. La falla es que si no saben de memoria, no avanzan a hacer los ejercicios, ni tampoco resulta factible avanzar de la materia. Verán, en vista de esto, el día lunes, el día martes que tengo clases con ustedes, el día martes 20, voy a tomar una prueba oral. Una prueba oral de todo lo que son fórmulas, de todo lo que es de definiciones de la ley de Ohm. Procedo a mandar la temática que les debo tomar de forma oral. Ley de Ohm. Ley de voltaje y corriente. Voltaje de Kirchhoff. Listo. Tomamos una lección oral de cada uno de los temas ya conversados en clase. Va entrando una persona a un enlace, le toma la lección y se retira. La nota se asienta y no hay vuelta atrás para poder recuperarla. Necesito que ustedes sepan las definiciones sí o sí. Las personas que no saben simplemente me doy cuenta que no quieren estudiar, porque yo ya les he tomado esto ya 3 veces. Y si no saben ustedes las definiciones y en este caso, los conceptos básicos, no puedo avanzar. Todo tiene secuencia. Los teoremas tienen secuencia. Ya viene luego la parte de cálculo de mallas, cálculo de nodos, tiene secuencia. Si no sabe usted la temática que se le está dando anteriormente, la que viene peor, porque todo tiene secuencia, jóvenes.
Les pregunto cosas simples y no saben. Me confirman, por favor, si me están escuchando. Sí, Inge, sí se le escucha. Sí, Inge, sí se le escucha. Ya llegó el Me confirman si es que están encendidas sus cámaras. Sí está encendido, Inge. Inge, sí, Inge, el motivo es que no sé, creo que es algunos compañeros, no sé si es del internet o se está intercortando entre todos. No entiendo muy bien. De pronto es del internet la falla. Desconozco el problema. Pero yo aquí veo, están en pantalla ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cámaras. Solo las pocas que puedo ver están apagadas. Ahorita encendió el señor Jonathan Palom. No, el resto no se puede revisar. No sé si es que estarán ahí o no están ahí. Sí, La ya mía está sí está prendida, Inge. Sí están prendidas, Inge. Todas prendidas, Inge, las Está prendido, cámaras, Inge. todas. Sí, Inge, sí está prendido. Listo. Vamos, voy a darles la clase de teorema, pero si es que necesito reforzar algo, es con los temas anteriores. Lamentablemente, el tema de teorema de Thevenin, como el teorema de superposición, pues son fáciles. Sino que si no tienen los circuitos, más bien el conocimiento de qué es un divisor de voltaje, no van a poder, no van a poder ustedes resolver. El divisor de voltaje que me dice que es igual al voltaje en X dividido por el voltaje total por el voltaje de salida. En este circuito estamos haciendo el análisis de aquí, en el círculo que puse. El voltaje este vendría siendo voltaje 1. El voltaje total, como es un circuito serie, es la sumatoria de los tres. Entonces, de estos dos divido para los tres y multiplico por el voltaje de salida y tengo un divisor de voltaje. En este caso, para poder calcular el voltaje de Thevenin, es un divisor de voltaje lo que aplico. Solo son reemplazos, no hay más ciencia en esto. Listo. Para poder calcular la resistencia de Thevenin es la sumatoria total de todo el circuito en resistencias, ¿no? Aquí tengo una resistencia sola, aquí tengo unas resistencias en este caso en paralelo. Se aplica esto, se encuentra la resistencia total de Thevenin. Luego reemplazo los valores en voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin encontrada. Eso ya vimos ayer, estamos repasando nada más. Y se terminó todo. Acá me indicaba que la equivalencia de Thevenin depende desde los terminales que se vean. Entonces no siempre es igual en todo momento. Todo depende de dónde te pidan que se identifique la equivalencia. Les pedí de favor que saquen en un cuaderno, en una hoja, las fórmulas para sacar, ejemplo, el voltaje de Thevenin en este circuito. Cuando te piden un circuito que tenga dos resistencias y unos terminales A, B y C, el voltaje de Thevenin entre terminal A, C va a ser igual. Entre A y C, ¿qué va a ser igual? R1 más R2 dividido por la sumatoria de los tres, multiplicado por el voltaje de salida. Y obviamente la resistencia de Thevenin para este circuito va a ser igual a R1 que multiplica R2 por más R3 y dividido por la sumatoria de los tres. Les dije, por favor, hagan un resumen, hagan un formulario. El día de ayer les solicité eso. Entonces deben, por favor, acatar a las indicaciones que se les da. Les pregunté sobre qué entendieron. Nadie contestaba. Entonces, analicen bien, ¿sí? Analicen bien todo lo que se les indica, pero no están cumpliendo. Ahora, en el caso de que yo les pida entre los terminales B y C, y encuentren un ejercicio similar, ¿cómo van a aplicar el voltaje de Thevenin? Aquí está
respuesta. Entre los terminales B y C, R3 es solito y se divide para la sumatoria de los tres. Y se encuentra la respuesta. Posteriormente a ello, tenemos nosotros que identificar. Me dice que paso A, voltaje AC, en este circuito, entre R2 más R3 dividido para los tres. Voltaje AC en este circuito, la resistencia de Thevenin sería R1 más, que esté en paralelo con R2 más R3. Tengo ya las respuestas y tengo el voltaje equivalente de Thevenin, el circuito equivalente. Para cuando tenga un voltaje BC, este es el ejemplo, esta es la fórmula. Para la resistencia de Thevenin, esta es la fórmula. Y este es el circuito equivalente. No hay más ciencia. Tenemos un voltaje de salida aquí. Tenemos 4 resistencias en serie, R1, R2, R3, R4 y obviamente una resistencia en paralelo RL. Ese es el famoso circuito de puente de Winston. Con el teorema de Thevenin se puede simplificar este circuito de puente de Winston. Equivalente visto desde el resistor de carga. Entonces vamos a hacer el análisis desde el punto AB o el resistor de carga. ¿Cómo lo puede interpretar el teorema de Winston de este circuito? Este es del nuevo sistema o el nuevo circuito. En vez de que este se encuentre en esta posición, simplemente lo ponemos aquí. ¿Me confirman si es que están viendo, si está clara la imagen? Sí, sí se ve claro, Inge. Sí, sí. Sí, sí se ve. Sí se ve claro, Inge. Ok. Sí se ve. Ya tengo el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin va a ser igual al paralelo de R1 con R2 más R3 con el paralelo de R4. Saco los valores tanto del voltaje de Thevenin y con la resistencia de Thevenin y reemplazo yo en esta fórmula equivalente y eso es todo. Para poder determinar el voltaje de Thevenin de los circuitos, necesito saber, igual que en el teorema de superposición, los pasos a seguir y poder calcular. ¿Cuáles son los pasos? Por favor, lean. Dice paso 1. Abrir las dos terminales, eliminar cualquier carga entre las que desee encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Paso 2. Determine el voltaje de Thevenin entre las dos terminales abiertas. Paso 3. Determinar la resistencia de Thevenin entre las dos terminales abiertas con todas las fuentes reemplazadas por un circuitos internas, fuentes de voltaje ideales en cortocircuito y fuentes de corrientes ideales abiertas. Paso 4. Conectar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin en serie para producir el equivalente de Thevenin completo del circuito original. Paso 5. Reemplazar la carga eliminada en el paso 1 entre las terminales del circuito equivalente de Thevenin. Ahora pueden calcular la corriente y el voltaje que se halla en las cargas utilizadas solamente de la ley de Ohm. Tiene el mismo valor que la corriente y el voltaje presentes en las cargas del circuito original. Ok. Listo, entonces, son parecidos a los pasos del teorema de superposición que ya vimos en la clase anterior.
El paso uno me dice abrir las dos terminales, ya identificamos A y B, eliminar cualquier carga, la resistencia de carga entre las que desea encontrar, me dice el circuito. Dos, dice determinar el voltaje de Thevenin entre los dos terminales abiertos. ¿Cómo determinamos el voltaje de Thevenin entre los terminales abiertos? Puede ser con divisor de voltaje, como vemos arriba. Tres, determinar la resistencia total de Thevenin. Permítame un segundito, por favor. Hola, buenos días. Listo, jóvenes, disculpen la interrupción, me estaban pidiendo una información correspondiente a un informe que ya se envió. Bueno, en realidad, pues, lo que más me interesa aquí es que ustedes estén entendiendo. Que ustedes estén entendiendo la materia y que sepan lo que estamos viendo. Verdaderamente la materia de circuitos eléctricos es bien facilita, pero siempre y cuando ustedes también pongan de parte y obviamente analicen las definiciones básicas, hagan un resumen de las fórmulas, estudien, porque sinceramente si ustedes no estudian la base, arriba cuando sigan avanzando no van a poder porque no saben las fórmulas básicas, las definiciones básicas. Y aquí hay que aprenderse de memoria, sinceramente, porque si no sabe de memoria no va a poder realizar los ejercicios, ¿no? Entonces estamos haciendo un resumen del teorema de Thevenin y de todos los pasos correspondientes. Aquí está el paso 1 al 5, pues el primer paso nos dice eliminar cualquier carga, paso 2, determinar el voltaje, paso 3, determinar la resistencia. Determinar el voltaje es en base a en este caso, divisores de voltaje. Determinar la resistencia, en este caso es la resistencia equivalente total de todo el circuito, desde los terminales de A y B para atrás. Conectar de nuevo el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin con el circuito equivalente, perfecto. Reemplazar todo eso, la carga y calcular corrientes y voltajes que pidan, eso es todo, no hay más ciencia en esto. No hay más ciencia en esto. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer para el teorema de Thevenin. Vamos a identificar aquí un ejercicio. Ojo, que en este ejercicio dice, escriba la ley de voltaje de Kirchhoff.
En teorema de Thevenin me pide que escriba la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor de la parte izquierda del circuito mostrado en la figura 8.44. Aquí está la figura 8.44. ¿Cuál es el teorema de voltaje de Kirchhoff? Todas las fuentes de voltaje de entrada son iguales a las fuentes de voltaje de salida dentro del circuito en serie. Voltaje de Kirchhoff solo se aplica a circuitos en serie. Voltaje de corrientes de Kirchhoff solo se aplica a circuitos en paralelo. Son definiciones básicas. Si ustedes no se acuerdan de esas definiciones básicas, sigo avanzando a la materia, vuelven a pedir las mismas definiciones y ahí estamos complicados. Por tal motivo, jóvenes, necesito que ustedes sepan todas las definiciones. Por eso vamos a tomar una lección oral. Una lección oral de todas las definiciones básicas para que yo pueda darme cuenta si saben o no saben. Si no saben, pierdo el tiempo enseñando los siguientes temas porque debe estar muy claro las definiciones anteriores, las fórmulas anteriores. Vamos, necesito que hagan ustedes un resumen de definiciones, un resumen de fórmulas y eso tienen que darme de lección. La lección oral, cierran los ojos, hago la pregunta y ustedes dan la respuesta. No saco nada que lean. ¿Qué saco que lean si no sabe usted de lo que necesitamos para poder avanzar la temática? Estamos jóvenes, si me están escuchando, me confirman, por favor, necesito que interactúen, que digan sí, Sí, está claro, sí, no, no sí, está sí, claro. sí, está. Se le escucha. Sí, sí, se lo escucho. Ya, perfecto, perfecto. ¿Cuáles son los componentes de un circuito equivalente de Thevenin? ¿Quién me dice, por favor? Voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Muy bien, voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin. Trace la forma general de un circuito equivalente de Thevenin. Viene aquí un terminal, viene aquí la resistencia de Thevenin, viene aquí el voltaje de Thevenin. ¿Estamos? No hay más ciencia en esto. Entonces, este es el circuito equivalente al voltaje de Thevenin. VTH se llama voltaje de Thevenin. Sí. Y acá es la resistencia RTH. La resistencia de Thevenin. No hay más ciencia. Eso sería todo. ¿Cómo se define el voltaje de Thevenin? ¿Cómo le definen el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin es un divisor de voltaje dentro de un circuito. Sí, el voltaje en Thevenin se define que el voltaje en un circuito en paralelo siempre va a ser el mismo. ¿Cómo se define la resistencia de Thevenin? Se saca la resistencia equivalente del circuito y es la resistencia total, la de Thevenin, de todo el circuito, a partir de los terminales A y B. Los terminales A y B se simplifica, se saca a un lado, no se toma en cuenta la carga y se saca la resistencia equivalente de todo este circuito que estoy encerrando. Esa es mi famosa resistencia de Thevenin. Y el voltaje de Thevenin viene siendo el voltaje en paralelo a todo esto, que es un divisor de voltaje, nada más de todas las resistencias que están involucradas dentro del circuito. Para el circuito original mostrado en la figura 8.45, dibuja el circuito equivalente de Thevenin. Visto desde los terminales A y B, entonces el circuito equivalente de Thevenin tiene que ser calculado, obviamente, entre la resistencia 3 y todo lo que esté aquí dentro. ¿Estamos? Sí, Inge. Confirmen, por favor, si está claro o tienen alguna duda. Está claro. Ok. No sé si avanzar, sinceramente. No sé si avanzar porque el teorema de Norton es parecido, pero con fuentes de corriente. La fuente de corriente que tiene una resistencia en paralelo. Ah, aquí también estamos en lo que es circuito, aquí está. No se ha ido, no creo que se ha ido. No, aquí está. Ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, circuito de serie paralelo, divisores de voltaje, divisores de corriente, teorema de superposición. Aquí me falta lo que es fuentes de voltaje, fuentes de corriente y conversiones. Fuentes de voltaje, fuentes de
corriente y conversión de fuentes. Con eso ya puedo identificar todo lo que corresponde a la temática para los temas que vienen. Si no sabe fuentes de voltaje, fuentes de corriente y conversión de fuentes, tampoco vamos a poder, no, jovenazos, avanzar con el tema de todo lo que se venga luego. Por eso es que no pueden entenderme, porque les pregunto detalles de cómo es un divisor de voltaje. Ya no se acuerdan, y eso vimos recién la semana anterior. Divisores de corriente, ya no se acuerdan, vimos la semana anterior. Entonces yo les solicito, de toda la temática que les puse en el WhatsApp, por favor, poner las definiciones y poner las fórmulas al frente, estudiar. El día martes tomo lección oral. Tomo lección oral, uno de arriba, uno de abajo, uno del centro, y vamos con la lección oral. ¿Estamos? Necesito saber que si saben o no saben para continuar. Caso contrario, es complicado avanzar. Yo no puedo avanzar con la temática si es que ustedes no tienen las definiciones básicas claras. ¿Sí me hago entender, jovenazos? Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, ingeniero. Entonces, ponerse a estudiar. Ponerse a estudiar, por favor. ¿Puedo darles el teorema de Norton ahorita? Sí. El teorema de Norton está compuesto por, obviamente, ¿para qué me sirve? De igual manera que el teorema de Thevenin, el teorema de Norton proporciona un método para reducir, simplificar los circuitos complejos a una forma equivalente. Obvio que el teorema de Norton habla sobre fuentes de voltaje. El teorema de Thevenin habla sobre fuentes de voltaje. El de Norton habla sobre fuentes de corriente. Vamos a ver. Él me dice, el teorema de Norton es un método empleado para simplificar un circuito lineal, simplificar, reducir, menorar, lo que es un circuito complejo a un circuito lineal, de dos terminales en el circuito equivalente, una sola fuente de corriente. El de Thevenin era con fuente de voltaje, en el de Norton es una fuente de corriente en paralelo con un resistor. No hay más ciencia, eso es todo. Aquí nosotros tenemos un circuito original, tiene una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, está en la parte A. Sí, para poder calcular el circuito equivalente de Norton, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Este mismo circuito que se encuentra aquí, primero la carga elimino. Esto ya le pongo aparte, no le tomo en consideración. Y esto es mi famoso circuito, obviamente, para poder realizar el circuito equivalente de Norton. A este circuito identificamos nosotros, como viene el ejemplo que viene a continuación. Tengo una fuente de 5 voltios, una resistencia de 47 ohmios, una resistencia de 100, una resistencia de 47 ohmios. Esto de aquí separo. Como está separado, identifico. La solución, primero, sacar ¿qué? La resistencia total. Ustedes saben sacar resistencia total de circuitos series y paralelos y de circuitos mixtos, sí. Entonces, R1 está solito y obviamente que está en paralelo. Entre R3 y R2. R3 y R2 cuando está en paralelo puedo sacar la fórmula entre dos resistencias, que es igual a R1 por R2 dividido por R1 más R2. En este caso se llama R3 y R2. La multiplicación de las dos dividido para la suma de las dos. Eso es cuando tengo dos resistencias en paralelo. Y al final tengo una resistencia total. He calculado la resistencia total de todo el circuito. ¿Estamos? Luego de ello saco la corriente. ¿A qué es igual la corriente? Total. Al voltaje total dividido para la resistencia total. El voltaje es igual a 5 voltios. La resistencia total es igual a 79 ohmios. 5 dividido para 79 me queda 63.3 miliamperios. Ahora, aplique la fórmula de divisor de corriente para determinar la corriente de Norton. Aquí era igual el divisor de corriente. Es parecido al divisor de voltaje, pero es al revés. ¿Estamos? Entonces me queda R2 dividido para R3 más R2 multiplicado por I total. Reemplazo los valores y me saca la corriente de Norton. Luego de ello, identifico la resistencia de Norton. ¿Cómo saco la resistencia de Norton? Pues
Obviamente identifico todas las resistencias que están involucradas dentro del circuito, sabiendo que la fuente de corriente pues se le reemplaza como un cortocircuito, ¿sí? La fuente de voltaje como un cortocircuito y saco la resistencia equivalente. Aquí tengo un circuito en mixto R1 y en paralelo con R2 y el R3 está solo. Saco mi resistencia total y esa es mi resistencia de Norton. Luego, arriba tengo la corriente de Norton, que es 20.2 miliamperios. Acá abajo tengo la resistencia de Norton, que es 124 ohmios. Y lo único que hago es reemplazar en un circuito. Esta es la fórmula equivalente de un circuito de Norton. Es una fuente de corriente que es de 22 miliamperios con la resistencia de Norton que calculamos de 124 ohmios. Coloco los valores aquí en el circuito equivalente y eso es todo lo que puedo determinar. Repaso. Para poder calcular la corriente de Norton en un sistema o determinar la corriente de Norton en un sistema, primer paso, elimino la carga o la resistencia que esté desde los terminales hacia la derecha, porque voy a calcular en los terminales A y B siempre la corriente. Segundo paso, cierro el circuito de terminales A y B, como pueden ver en la figura. Cierro el circuito de terminales A y B, y obviamente aquí existe una corriente. Tercer paso, saco la corriente total. ¿Para qué saco la corriente total? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando saque mi corriente, la resistencia total, ¿con qué fin saco la resistencia total? Me van a decir, ¿para qué? Para poder sacar la corriente total, porque para poder sacar la corriente total necesito el voltaje total dividido por la corriente total. Esto solo en el circuito de aquí. ¿Estamos? Entonces mi corriente total obviamente es una y la corriente de Norton es otra. ¿Cómo saco la corriente de Norton? Siempre a través de divisores de corriente. Aquí está, divisor de corriente, que es igual a la resistencia 2 dividido por la resistencia 2 más la resistencia 3, todo esto multiplicado para la corriente total que calculé acá arriba. Y como calculé acá arriba la corriente total, reemplazo los valores que se encuentran aquí ya listos. Y puedo obtener la corriente de Norton. Listo. Para obtener la resistencia de Norton, ¿qué es lo que hago? Las fuentes de voltaje que están hago corto. Y obviamente entre los terminales A y B saco la resistencia total. Reemplazo los valores de corriente y resistencia calculadas en el circuito equivalente como definición general, que eso me daba acá arriba. Yo me decía como el circuito equivalente de Norton, el teorema de Norton, esta es mi forma de circuito equivalente de Norton, única, que es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Eso es todo lo que es el teorema de Norton. Ahora, a diferencia del teorema de Thevenin, el teorema de Thevenin era una resistencia de Thevenin con una fuente de Thevenin, pero en serie. Entonces, este es el voltaje de Thevenin. Estamos con un voltaje, con una resistencia de Thevenin. Esto era Thevenin y lo de acá abajo es Norton. Entonces aquí está involucrado fuentes de voltaje con fuentes de corriente. La fuente de voltaje práctica tiene una resistencia en serie. La fuente de corriente práctica tiene una resistencia en paralelo. Y este es el voltaje de Thevenin y este es una corriente de Thevenin. Un teorema de Norton, perdón. Con un voltaje de Norton. Un teorema de Thevenin. ¿Estamos claros? Confirmen, por favor. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, esperemos a que les haya servido de algo lo que se les ha dicho, ¿ya? Hasta aquí nos vamos a quedar, les soy sincero, necesito saber si es que su rendimiento es adecuado, si es que estoy avanzando y usted me está entendiendo bajo una lección oral. Como les dije, no, la lección oral consta de los temas de ley de voltaje,
favor, estudiar, jovenazos. Si ustedes no saben estas definiciones básicas, no puedo avanzar con el tema porque todo viene enlazado. Más abajo hay otros temas y te pide de nuevo que calcule Thevenin, de nuevo que calcule Kirchhoff, de nuevo que cuáles son los teoremas. Entonces, si usted no sabe bien, yo sigo avanzando, le pregunto y no contesta, entonces significa que no ha estudiado, que no sabe, que se ha olvidado, que no tiene claro las definiciones básicas. Entonces, el día martes tomo la lección, por favor, oral. Prende su cámara, cierra los ojos, le digo la pregunta y usted contesta sin leer. Abre los ojos, automáticamente es anulada la pregunta. Estamos, o sea, tiene que saber a conciencia como que fuera su cédula. Caso contrario, no se avanza en la materia, jovenazos. No ve que todo tiene secuencia, todo está concatenado. Espero que se den cuenta. Siguen preguntándome lo anterior. Y si lo anterior no saben bien, no puedo avanzar. Y son 27 estudiantes que están asistiendo regularmente, ahora están 24 asistiendo, entonces no sé si es que todos los 24 saben o solo saben 4 o 5. En la anterior lección oral que les dice, solo sabían la lección a conciencia unas 5 personas, el resto sabían a medias. Por favor, estudiar a conciencia. ¿Estamos? Estamos jóvenes, me confirman si es que están escuchando, por favor. Sí, ingeniero. Ya, voy a poner un enlace, un link, una carpeta donde me van a subir ustedes, cada uno de ustedes a mano. Necesito que esté el formulario con la definición de todos los temas que puse en el WhatsApp. Hace una hojita de papel ministro, pone su nombre, apellido, pone formulario. Pone ley de Ohm, definiciones, fórmulas. Pone ley de voltaje de Kirchhoff, definiciones, fórmulas. Pone ley de corriente de Kirchhoff, definiciones, fórmulas. Y me van a pasar su hoja escaneada con su nombre y apellido, todo a mano. Porque caso contrario, no estudian, jovenazos. Necesito que ese formulario me entreguen hasta el día de hoy, 8 de la noche, para que estudien sábado y domingo. El lunes ya no han de estudiar porque están en clases, repasan un poco nada más y el martes tendrán la lección oral. ¿Estamos? Inge, ¿y eso por dónde lo subimos? ¿Por el Moodle? No, le suben al enlace de las tareas de la segunda unidad. Ahí voy a crear una carpeta que diga formulario segunda unidad. Y reviso, por favor, reviso. O si no, ahorita mismo no tengo internet. Ya les creo una carpeta. Señor Paloma, por favor, solicito que usted me haga acuerdo que le debo entregar el enlace para que pueda cargar hasta las 8 de la noche los formularios de todos los estudiantes. Ponga una alarma en el teléfono porque usted sabe olvidarse, nunca me llama, no me escribe. Solo cuando necesita pedir permiso, nomás me escribe. Ponga, por favor, una alarma donde que me solicite desde las 7 hasta las 8 de la noche, solicite, por favor, ingeniero de la gentileza, ayúdame con el enlace para cargar los formularios que vamos a estudiar para la lección oral. ¿Estamos? Sí, Inge, disculpe, no podría ser más temprano, es que yo trabajo esos horas. Donde trabajo no hay mucha conectividad, Inge. Es que yo quiero ayudarte este rato, pero no tengo internet en AESPE. El problema es el internet. Se viene y va. Ustedes mismos ven que dice sin conexión, les mando las capturas. Desconozco cuál sea la situación de lo que no está funcionando el internet, sinceramente. Pero si es que logro en el transcurso antes del día enviarles la carpetita para que puedan cargar ahí sus tareas, sería de lujo, ¿ya? Permítanme ver si este rato me conecto con datos, mi computadora, mi teléfono y puedo crearles la carpeta para evitarnos los problemas de que más tarde no puedo porque estoy trabajando, cualquier detalle, ya. Ahorita me conecté a mi computadora desde los datos de mi teléfono, pero espero que no se acaben porque no tenía muchos. Creo la carpeta y cierro rápidamente, ya les envío, ¿ya? Dígame, le escucho.
No, no está siendo grabada porque la única forma de grabar es en el Microsoft Teams. Ya luego, Inge. Luego, Inge.